desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Quiero que me acompañes a Marcos capítulo 6, versículo 1. Gloria a Dios. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Bueno, antes de comenzar, sé que la pastora oró, pero quiero orar, hermano. Padre, gracias por tu misericordia, Señor. Tú utilizas, Jehová, Padre, a hombres imperfectos, Señor, Padre, para predicar tu palabra que es perfecta, Señor. Señor, toma el control de mis labios, Señor, de mi lengua, Señor. Me quito, Jehová, Padre, para que tú, Señor, Padre, dirijas esta prédica, Espíritu Santo de Dios. Que nuestros corazones estén, Señor, receptivos a tu palabra, Señor. Llévate toda mentira del diablo, Padre. Todo impedimento lo atamos, lo reprendemos en el nombre de Jesucristo, Jehová. Toda distracción, toda oposición a la palabra, la echamos fuera por la palabra en el nombre de Jesús. Y que seas tú reinando, Jehová Padre, llevándolo, Jehová Padre, Señora, a esa palabra, Jehová Padre, que es la verdad, mi amado Dios. Y que hoy Cristo sea glorificado en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Marcos capítulo 6, dice la palabra de Dios. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y lo seguían sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesucristo hay aquí? Gloria a Dios, hermano. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyendo se admiraban y preguntaban: ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Qué increíble, ¿eh? Se escandalizaban del mismo Jesucristo porque hacía todas estas cosas. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Tremendo, cómo Dios puede asombrarse cuando un pueblo le cierra las puertas a su palabra, a su presencia, especialmente el Espíritu Santo. Hermanos, hoy vengo a darte una palabra de parte de Dios. El título del mensaje es: sin honra no puede haber bendición. Sin honra no puede haber bendición. Esta porción de las Escrituras nos relata cómo Cristo fue rechazado por su propia nación, por su propio pueblo, por su propia aún familia. Y aquí nos muestra cómo Cristo tuvo que afrontar el no ser aceptado en su misma casa o en su misma tierra. Aún desde el vientre de su madre, ya Cristo recibía rechazos, recibía el ser apartado por esta sociedad. De pronto te has sentido así, rechazado, te has sentido no acogido en una parte, en tu familia, con tus amigos, con tus vecinos. Cristo también fue rechazado.
y Él sabe y Él conoce nuestras condiciones. Y este continuo rechazo de Dios, no acoger o no darle la bienvenida a Cristo Jesús, puede desencadenar en muchos tropiezos en una familia, en una nación o especialmente en una iglesia, hermano. Hoy vengo a decirte que hay que honrar a Dios, pero especialmente al hombre de Dios que Dios ha colocado en esta casa. Y cuando me refiero al hombre de Dios, me refiero a los pastores. Creo que hemos estado orando porque Dios traiga un avivamiento. Hemos estado orando para que Dios traiga un despertar, una renovación. Hemos estado orando para que Dios se mueva. Pero hay impedimentos, hermano. Hay impedimentos grandes para que la presencia de Dios se mueva en nuestras vidas y especialmente en la iglesia. La palabra me enseña que Cristo le decía a sus discípulos: cuando tú ores, cierra la puerta, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará o te honrará en público. Amén. Esa es una parte que nos corresponde a nosotros. Pero cuando está el rechazo continuo y sistemático de estas personas, Dios no puede honrar a esas personas y no puede traer la bendición a una iglesia. Hermanos, el Señor tuvo que batallar frente a la oposición continua de los escribas, de los ancianos, de los dirigentes eclesiásticos, de los hermanos. ¿Se acuerdan cuando la parte de la escritura que dice que el Señor no fue a una fiesta y le decían a los hermanos: ¿por qué no vas a la fiesta? ¿Por qué te escondes? ¿Ves? Y dice la escritura: aún ni los propios hermanos creían en él. Él tuvo que enfrentar esto, hermano. Y sabes, la oposición parece contradictoria, hermano. La oposición más ilógica. ¿Por qué digo ilógica? Porque si Cristo nació en Belén, si Cristo nació, dice la palabra que Él creció en sabiduría, en estatura, en gracia y en testimonio con los demás, la gente lo conocía. La gente sabía quién era Él. La gente sabía quién eran sus hermanos, sus padres. Pero cuando Cristo comienza su ministerio, comienza a predicar la palabra de Dios, viene la oposición, viene el rechazo a su palabra, viene la deshonra, hermano. Dios quiere avivarnos, hermano, y Cristo lo que vino aquí a traer a la tierra fue un avivamiento, porque estábamos muertos. Y Dios quería hacerlo en su tierra. Él había venido de Gadara, de haber liberado al gadareno. Si tú miras los otros capítulos, te das cuenta que Él sanó a la mujer del flujo de sangre, que Él levantó a la hija de Jairo que estaba muerta. Y cuando llega a su tierra, la tierra que lo vio nacer, la tierra que lo vio crecer, lo rechaza y se oponen. ¿Sabes? Este pasaje a mí me deja perplejo y muy sorprendido,
Porque Dios es maravilloso y bueno, hermano. Dios ha querido bendecir nuestra vida. Dios ha querido levantar esta iglesia, hermano. Dios ha querido restaurar muchas vidas. Pero nos hemos olvidado de que las cosas que se han dicho en este púlpito ha sido para bendición. Y ha sido lo contrario, hermano. Hemos muchas veces creado división, murmuración, oposición, hermano. Y eso muchas veces ha detenido la bendición de Dios en esta casa. Dáselo fuerte a Dios. Leamos el versículo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Mire, hermano, una de las características del ministerio de Dios era la enseñanza. Creo que no nos hemos quejado y no nos podemos quejarnos, porque aquí lo que hemos recibido ha sido enseñanza, palabra tremenda de Dios, porque tenemos aquí un maestro tremendo. Tenemos a un pastor que ama la palabra, que nos bendice con la palabra de Dios, ¿entiende? Y esa es una de las cosas que él puntualiza con mayor énfasis, ¿me entiende? Porque Dios quiere un pueblo dispuesto y con conocimiento de la palabra. Amén. Dice, y muchos oyéndolo se admiraban y se preguntaban. Estas personas se admiraban de que un hombre se levante de entre ellos y comience a hablar cosas que no se había hablado antes. Se admiraban de que un hombre comenzara a hacer milagros, prodigios, señales, levantar paralíticos, sanar a los ciegos, abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, y se admiraban. Y sabes, esta admiración les duró poco. ¿Por qué? Porque pasaron de la admiración a la duda. ¿De dónde saca estas cosas? Sabes, hermano, muchas veces de pronto hemos dudado de lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo aquí en esta iglesia a través de nuestros pastores. Muchas veces de pronto hemos juzgado, hermano, porque también ha habido un interrogatorio, hermano. Y esta palabra encierra muchas cosas, hermano. El juzgar, el aún menospreciar. Porque la palabra de Dios me enseña y nos dice, ¿no es este el carpintero? Hermanos, cuando la palabra de Dios es expuesta, tenemos que tenerla muy presente, que no es del hombre, sino es de Dios. Nosotros somos instrumentos solamente, ¿me entienden? Y muchas veces, de pronto, vemos al hombre, pero no vemos la palabra de Dios que está en ese hombre, o la palabra de Dios que nos ha dado nuestra pastora. Se pasó de la admiración al juzgar, al dudar. Muchas veces de pronto hemos dudado porque estamos aquí, ¿sí o no? Hemos dudado, hermano. ¿Por qué? Estamos bien allá en el otro lado, en Bruselas. Hemos dudado, hermano. Dios no quiere que dudes, sino que le creas a Dios. Porque si estamos aquí es porque Dios nos trajo. Y Dios va a levantar esta iglesia con poder y con gloria. Porque Dios va a rescatar a muchos perdidos en este sector. Estamos aquí por algo, iglesia. Estamos aquí porque Dios nos trajo y Dios nos plantó. Y nada ni nadie nos va a sacar de aquí.
Aunque estamos pasando por problemas financieros, espirituales, lo que fueran, Dios ha sustentado a esta iglesia y Dios la va a sustentar, hermano. Amén. Así que no dudemos, hermano. No dudemos nunca de que Dios está obrando en esta iglesia, en nuestras vidas, y que Dios va a hacer algo tremendo. El juzgar, el menosprecio. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? Esta gente ya conocía todo. Esta gente, aún, fíjate, uno puede aún ver de pronto en los corrillos que pensaban este tipo de gente conforme a la familia de Jesús. Y fíjate, muchas veces de pronto hemos aceptado la murmuración, hermano. En una congregación no puede haber la murmuración. No podemos permitir ese tipo de cosas. ¿Sabes por qué? Porque nuestro corazón va a ser contaminado. Lo que tenemos que hacer es rodear al hombre de Dios, a los pastores. Porque esta obra no es de ellos, hermano. Esta obra es de Dios. Cristo tenía en su corazón bendecir a su pueblo. Qué bonito va. Cristo quería hacerlo, hermano. Pero muchas veces oramos, Satanás, los enemigos, ¿no, hermano? Estamos despalomados. El problema es uno. El problema de pronto es la iglesia. No es tanto Satanás. Satanás no tiene poder. Porque dice la palabra, mayor es el que está en uno que el que está afuera. Tú tienes un poder tremendo. Tú tienes una autoridad grande en Cristo Jesús. Amén. Y yo te digo de parte de Dios que si no hay sometimiento, si no hay obediencia, de nada sirve la iglesia. Estaríamos caminando en círculos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo testarudo, de dura cerviz, y estuvo rodeando los montes y los desiertos por 40 años, iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí están pasando desiertos? Revisémonos. De pronto esos desiertos es por la falta de honra a Dios y en este caso a los pastores. Revisemos nuestro corazón, cómo hemos actuado, cómo hemos hecho las cosas en Dios. Y Dios nos mostrará nuestro corazón. Y creo que esta palabra te dará luces para que entiendas que sin honra no hay bendición. No la va a haber, iglesia. No la va a haber. Porque más adelante tú te puedes dar cuenta de que Cristo hizo unos pocos milagros. Y eso, imponiendo manos. Cosa que cuando estaba en las otras ciudades no lo hacía. Con la palabra lo hacía. ¿Sabes? Yo creo que esta iglesia va a moverse en ese aspecto. Con la palabra, gente va a ser sanada. No va a ser necesidad de que te impongan manos. No va a ser necesidad que el pastor venga y te ore. No, hermano. Porque va a haber un pueblo que esté dispuesto a creerle a Dios y a decirle, Señor, aunque esté en la última fila de esta iglesia, Señor, yo recibo esta palabra y yo voy a ser sano porque por tus llagas soy sano. Amén. Eso es lo que Dios va a hacer. Y Dios quiere hacerlo, iglesia. Y creo que si uno se da cuenta, los que han permanecido en esta iglesia, se han podido dar cuenta de los cambios que han ocurrido. Lo que Dios está enderezando, lo que Dios está puliendo, lo que Dios está sacando
por así decirlo, filo a nuestros corazones, a nuestras espadas, tú te vas a dar cuenta de que Dios ha estado haciendo algo tremendo en nuestros corazones y de pronto no nos hemos dado cuenta. Y fíjate, Dios va a derramar de su Espíritu Santo y nosotros vamos a contemplar esto. Lo vamos a contemplar. Ya el Señor lo ha estado mostrando, hemos estado orando por eso, pero necesitamos que también un pueblo se disponga, que un pueblo le crea a Dios y que un pueblo esté preparado para bendecir, para honrar. Amén. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban. ¿Sabes? De la admiración pasaron a la duda, al interrogatorio, al juzgar, al menosprecio, al escandalizarse. ¿Sabes? Todas estas cosas las ha vivido la iglesia. Hay algunos que se han escandalizado con la palabra que se ha dicho aquí. Hay algunos que han sido incrédulos con la palabra que se ha dicho aquí. Y Dios ha permitido todo eso por una sencilla razón, porque Dios quiere mostrar su gloria en esta casa. Y Dios está probando los corazones de cada uno de nosotros. Y toda la gloria va a ser para Él, iglesia. Toda la gloria va a ser para Él. Porque Dios quiere mostrarse. El más interesado en mostrarse es Dios. Fíjate que siempre Cristo iba a los pueblos, aldeas. Y Él está dispuesto a estar viniendo a esta casa para que tú tengas la presencia de Él, para que tú seas ministrado por su Espíritu Santo, para que tú seas lleno del poder de Dios. Qué bonito, hermano, qué bonito. Pero estas cosas Dios las va a ir quitando para que quede lo que Él quiere que quede, y todo lo que sobre lo quite. Amén. Porque Dios es un Dios bueno. Todo lo anterior, fíjate que todo esto, el dudar, el interrogar, el juzgar, el menospreciar, el escandalizarse, desemboca en algo neurálgico y fundamental, que es deshonra. La deshonra al no permitir que un hombre hable la palabra de verdad. Deshonramos a Dios cuando no le permitimos a Él que hurgue nuestros corazones y que la palabra de arrepentimiento y de santidad cale en nuestros corazones. Deshonramos a Dios porque no lo respetamos cuando venimos a su casa, cuando nos dice su palabra, no os dejéis de congregar. Lo deshonramos. Todas estas cosas desembocan en deshonra. Si tú ves el libro de Malaquías, Dios, una de las cosas que le reclama a su pueblo, la honra que le tenían que dar a Él, dice: yo soy Padre, yo soy Señor. ¿Dónde está mi honra y dónde está mi temor? Y eso es lo que comienza el libro de Malaquías, y le reprocha al pueblo porque no tuvieron la decencia de respetar sus estatutos, de respetar sus mandamientos, de respetar sus ofrendas. Iglesia, si nosotros componemos esto,
de lo que estoy diciendo, vamos a estar un tris de que el Señor derrame la bendición sobre nuestra vida. De pronto no somos conscientes de lo que ha estado pasando o ha estado pasando en esta iglesia. Pero si tú buscas el rostro de Dios, te cimientas en esta iglesia, decides en tu corazón crecer, venir a los discipulados, sujetarte al pastor y servirle a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, te aseguro en el nombre de Jesucristo que Dios te va a levantar y Dios te va a recompensar allá afuera. Amén. Una iglesia que lo honre y que lo glorifica es una iglesia que también Dios la va a honrar y la va a colocar en gracia y en alta estima a los ojos del impío, a los ojos del mundo. ¿Sabes por qué? Porque realmente amamos y guardamos sus mandamientos y lo respetamos a Él. Amén. Así que esto no es poca cosa, iglesia. Esto no es poca cosa. Creo que hemos pasado esto como que no, iglesia. Esto es algo bien neurálgico y bien fundamental. Y si nosotros nos apegamos a su palabra, veremos los milagros, señales y prodigios en esta iglesia. Quitemos toda deshonra contra los pastores. Quitemos toda deshonra de palabra, de acción u omisión. Porque muchas veces de pronto hay cosas que el pastor nos ha mandado a hacer y no las hemos hecho. Es otra deshonra, hermano. Y creo que hay que ser bien atento a esto, iglesia. Atento, porque lo que Dios está haciendo es ordenando, está alineando esta iglesia. Dios está alineando nuestras vidas, la está alineando. Y si estamos en esa línea que Dios demarca, te aseguro en el nombre de Jesucristo de que Dios se va a derramar fácilmente y más rápido de lo que uno piensa. Pero corrijamos esto, iglesia, porque esto es un impedimento grande y tremendo. Sin honra, el poder del Señor se detiene. Cristo quería hacer milagros. Cristo quería bendecir a su pueblo. Pero comenzó a ver el dedo. Comenzó a ver la murmuración. Comenzó a ver que la gente, en vez de apoyarlo, se distanciaba, iglesia. Hay una palabra que en Juan 6 del 66 al 68, vamos un momentico hacia allá. Juan 6. Dice la palabra de Dios: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cristo le estaba enseñando qué debían hacer para seguirlo. La gente buscaba el pan, la gente quería ser saciada, pero el Señor le dijo: sabes, si quieres tener vida eterna, come mi sangre y bebe mi sangre para que puedas tener vida eterna. Y la gente, cuando comenzó a escuchar esa palabra cruda, esa palabra fuerte, ¿qué fue lo que hizo? La gente se retiró. Sabes, muchos se han retirado por esto. Sabes, y eso ha traído deshonra a la iglesia, porque no le han creído a Dios ni al hombre de Dios. Y lo digo con tristeza, hermano, porque debemos buscar para que el reino de Dios aquí en esta tierra siga adelante.
Cuando tú vengas a la casa de Dios, tú tienes que decirle al Señor: Señor, yo quiero comer esta carne, yo quiero tomar esta sangre. Es la palabra de Dios. Esta gente dijo: uy, ¿cómo? Carne, sangre, esto es feo. Mira, la palabra de Dios a veces es muy dura, pero cuando tú la comes, dice la palabra de Dios que ella te sana, ella te hace libre, ella te levanta, ¿me entiendes? Y Dios quiere hacer eso con muchos de los que estamos aquí. Comamos y bebamos de lo que Dios nos ofrece cada domingo, cada miércoles, cada ayuno, cada servicio que tenemos aquí en la iglesia. Vengamos, hermano. Gloria a Dios. Hay gente que está viniendo, que se está negando a sí mismo y que le está diciendo al Señor: Señor, te creo, Padre, porque me niego a mí mismo, Jehová, Padre, porque fácilmente puedo estar en mi casa y puedo ver televisión, pero quiero y he decidido venir a comer de tu carne y beber de tu sangre. Amén. Así que tú eres un privilegiado porque estás honrando a Dios aquí. Tú lo estás honrando. Y eso es de valía delante de Dios. Y lo que quiere Dios es eso, que aunque de pronto la palabra la veamos un poquito dura, no se compara con lo que Dios te ofrece cuando comemos eso, cuando la tomamos en nuestros corazones, cuando le decimos al Señor: Señor, haz conmigo lo que tú tengas que hacer. Amén. La presencia de Dios se restringe, hermano. Y esto es increíble, hermano. Cuando hay deshonra, la presencia de Dios no se mueve como uno quiere. El Señor quería sanar. El Señor quería levantar a paralíticos. El Señor quería bendecir a las personas. Pero el Señor fue y oró por unos cuantos. ¿Será que pasa esto en la misma iglesia, en esta iglesia? ¿Será que Dios puede estar tocando a unos cuantos aquí en esta iglesia? Puede estar ministrando unos cuantos, unos pocos, pero el resto no recibe. Iglesia, pensemos en esta palabra, porque fácilmente no nos hemos dado cuenta que la presencia de Dios ha estado restringida en nuestras vidas y aún en esta iglesia. Y se lo digo convencido de esto, convencidísimo. No pudo hacer nada el Señor, solamente imponiendo manos. Impuso manos, fue selectivo. Hay una selección aquí en esta iglesia. Y Dios ha seleccionado unos cuantos y está ministrando unos cuantos en vez de ministrar a toda la congregación, iglesia. Y creo que esa partecita hoy vamos a quebrantarla en el nombre de Cristo Jesús. Hoy vamos a orarle al Señor y vamos a decirle: Señor, perdón, Jehová Padre, por deshonrar tu palabra y por deshonrar al hombre de Dios, a los pastores, Señor. Ayúdanos, Jehová Padre, a que tú me ministres, Jehová, a que ministres no solamente a mi corazón, sino a toda la iglesia, porque dice la palabra que los que estaban buscando en el monte, en el aposento alto, todos fueron llenos. ¿Sí o no? Todos. Y Dios quiere llenar a todos los que estamos aquí en la iglesia. Dios quiere darles lengua repartida de fuego, hermano. Amén. Así que vamos a buscar eso, iglesia. Hoy vamos a pedirle a Dios eso. Y el Señor es maravilloso, iglesia. O sea, creo que su palabra ha venido mostrando el camino, ha trazado el rumbo. Y ese rumbo ha hecho que sacamos lo que sobre. Ese trazar de Dios a través de la palabra nos ha llevado a que podamos humillarnos más, a que podamos depender más de Dios, a que podamos confiar en que Dios está haciendo grandes cosas en esta iglesia. Amén. Y lo que Dios va a hacer, porque Dios va a traer almas, iglesia.
Dios va a traer gente. Esto se va a llenar en un santiamén, iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, esas sillas que están vacías van a estar llenas. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a derramar su gloria en esta iglesia. Y vamos a estar preparados, iglesia. Preparémonos. Los líderes que están aquí, los que están estudiando discipulado, prepárense. No dejen las cosas a media. Sírvanle al Señor. Procuren eso. Seamos diligentes. Porque esas almas que van a llegar, ¿quién las va a atender? ¿Quién les va a dar el pan? ¿Quién les va a enseñar la palabra? Nosotros, hermanos. Entre usted más se compenetre con las cosas de Dios, y en esta iglesia, hombre, Dios lo va a levantar y lo va a honrar. Porque el que honra a Dios, Dios lo honrará. Así dice su palabra, y yo lo creo en el nombre de Jesús. ¿Por dónde vamos, iglesia? Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en sus parientes y en sus casas. Fíjate que Dios quiere traer bendición a nuestras vidas. Y si nuestro corazón se endereza, si nos sometemos a las autoridades, como dice la palabra, Dios va a traer su bendición. La honra de Dios es una honra que afecta a tu tierra. La honra de Dios la honra de Dios puede afectar a tus parientes. La honra de Dios puede afectar a tu casa. Y eso es algo que se nos está escapando. Porque si deshonramos al hombre de Dios, o al Dios que está aquí, y el que se predica, estas tres personas no van a recibir esa bendición. Creo que hoy debemos ser conscientes de que la iglesia es un ente que influencia esta tierra, que influencia a nuestros vecinos, a nuestros amigos, que influencia a nuestra casa. Honremos a Dios, honremos al hombre de Dios, y estas tres partes van a ser impactadas por el poder del Espíritu Santo. Cuando lleguemos más cuando mis hermanos sigan predicando en Ceballos, en La Quinta, la palabra de Dios va a ser expuesta con más poder y con más gloria. ¿Sabes por qué? Porque esta iglesia está honrando. Y esto es vital, iglesia. Si nosotros nos apercibimos de esta palabra, Dios va a desatar algo que ha estado atado y no nos hemos dado cuenta de eso. Se desata eso y hay un poder que se manifiesta. Se detuvo el poder del Espíritu Santo que había en Cristo, porque fue contristado. Fue contristado, iglesia. Mira, es increíble. El Espíritu Santo es tan sensible. Tan sensible. De pronto tú dirás: no, es que yo siento la presencia del Espíritu Santo. Sí, la siente, pero no como debería sentirla. No como en su manifestación gloriosa deberías tenerla o sentirla. No, Señor. Hagamos esto, iglesia, y Dios va a desatar un poder tremendo en cada uno de nosotros, iglesia. Dios lo va a hacer, iglesia. No sé cuántos están recibiendo esta palabra. Dios va a desatar, Dios va a quebrantar. ¿Sabes por qué? Porque eso se convierte en un yugo en nuestra vida y se convierte en una atadura en esta iglesia. Y eso hay que quebrantarlo. Eso hay que quitarlo en medio para que Dios pueda con libertad llegar. Y con la palabra, cuando se esté predicando, allá tú recibes en el nombre de Jesucristo. Amén. Esa es la actitud, iglesia. Procuremos eso. Vayamos un momentico a Hebreos capítulo 13, versículo 17.
Dice la palabra: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso. No os es provechoso. ¿Para quién es provechoso obedecer? Para nosotros, iglesia. Cuando tú obedeces, tú estás honrando. Cuando tú obedeces al hombre de Dios, tú le estás dando honra. Obedezcámoslo, iglesia. Cuando la programación está allá y la gente no viene a servir, tú estás diciendo implícitamente: no voy. No estás obedeciendo, iglesia. No estamos obedeciendo, iglesia. Y esto es con los líderes. Y esto es algo tremendo, iglesia. Creo que el liderazgo necesita estar más atento a esto. Estar consciente de la obediencia que hay que tener a los pastores. Y muchas veces de pronto lo hemos desobedecido. Cuando el pastor dice: vamos a ayunar un lunes festivo, y la gente se queda en sus hogares. Aún lo estamos desobedeciendo cuando él dice: aquí hay un servicio, buenos días Espíritu Santo, y los que vienen son 3. Honra, iglesia. Honra. Otras iglesias lo están haciendo, iglesia, y hay un crecimiento tremendo en esas iglesias, en cada una de ellas. ¿Por qué no lo hacemos? Si no le hacemos caso al hombre de Dios, ¿por qué de pronto muchas veces nos presentamos delante de Dios y le decimos: te glorifico, te honro, o le adoramos, si no estamos haciéndole caso al pastor? Y aquí dice otra palabra: sujetaos. Hay muchas personas que no se quieren sujetar, iglesia. Y en el sujetar, Dios prueba aún los corazones. Hay un personaje en la Biblia que se sujetó a un hombre de Dios tremendamente, y ese fue Josué. Dice la palabra de Dios que él no se despegaba de la tienda de la tienda de Moisés. Él estaba al ladito. Él estaba al lado. Estemos al lado de nuestro pastor, iglesia. Apoyémoslo. Que todo lo que Él nos ordene lo podamos cumplir a cabalidad. Y veremos el respaldo de Dios en nuestras vidas. Lo veremos. Eso yo lo tengo bien claro. Y fui enseñado con respecto a eso. Y sé que cuando tú honras al hombre de Dios, Dios te honrará. ¿Sabes por qué? Porque Josué fue el que sucedió a Moisés. Yo te digo, líder, si tú quieres que Dios te levante como un ministro de Dios, honra a Dios, honra al hombre de Dios. Porque Dios no buscó a Aarón. ¿Por qué? Lo más lógico es que buscara a Aarón, no lo hizo. O a sus hijos, no. Buscó a una persona que estaba ayudándole. Él era su ayudador. Iglesia, muchas veces hemos visto a nuestros pastores cansados, sin fuerza. Y de pronto hemos sido de tropiezo para ellos. Y te digo con la convicción que tengo en mi corazón que lo hemos deshonrado. Y esto ha sido un impedimento para que Dios se pueda mover más. Dios va a levantar gente aquí tremendamente, poderosamente.
Pero que nunca se nos olvide esto, iglesia. Hay una honra, hay una bendición oculta allí. Ahora no busquemos eso. Eso, el que ama a Dios, eso le fluye. No buscamos eso. Pero sí, esto es vital y tenemos que aplicarlo. Si no lo aplicamos, entonces ¿para qué estamos aquí? Amén. Dios ha colocado autoridades aquí, hermano, y es en la tierra. Y Romanos 13 dice que Dios ha colocado esas autoridades. Si Dios ha colocado esas autoridades, y aún muchas veces son hasta injustas, porque han habido leyes injustas, pero nos hemos sujetado a esas autoridades, ¿cuánto más a la persona que Dios ha colocado en esta iglesia? No murmuremos, iglesia. No rechinemos. Oremos por el hombre de Dios, por la pastora, el pastor, por los liderazgos. Que no haya eso en esta iglesia. ¿Sabes por qué? Porque eso mata a una iglesia. Y yo creo en mi corazón de que Dios ha estado llevando a esta iglesia por esos caminos para ver lo que hay en nuestro corazón y para que nuestra vida sea totalmente diferente. Yo lo creo así. Así que si Él ha dispuesto esa autoridad afuera, Dios ha colocado una autoridad que hay que obedecer y sujetarse. Amén. Vayamos un momentico a número 18. Leamos el versículo 8. Jehová dijo a Aarón: yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te las he dado a ti y a tus hijos en virtud de la unción por estatuto perpetuo. Salta al versículo 11. Esto también será tuyo: la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel te las he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas por el estatuto perpetuo. Cualquiera que esté limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. ¿Sabes? Ha habido deshonra con las ofrendas y especialmente con las primicias. ¿Sabes por qué? Creo que el pastor lo dijo una o dos veces en 2 semanas, y les estaba diciendo que el pueblo diera las primicias. Y esto, conforme a la palabra de Dios, esto le corresponde al hombre de Dios. Y sabes, cuando un pueblo no viene agradecido a la iglesia y a entregar las primicias al hombre de Dios, le está diciendo: ¿sabes qué? De pronto lo que tú me has dado no ha sido bueno. Hay deshonra, iglesia. Y responde de pronto en tu corazón si le hemos dado las primicias al alfolí de esta iglesia. Porque al final de cuentas la palabra dice que Dios se la ha dado para ellos. Y los pastores, el pastor salió de un empleo en donde estaba ganando muy bien. Y da un poquito de tristeza que de pronto su pueblo no honre al hombre de Dios de esta manera. Yo los exhorto, iglesia, a que se acerquen al hombre de Dios, hablando del pastor, la pastora, bendíganlo con una ofrenda
Yo creo que esto lo he dicho en otras oportunidades. Hay una bendición tremenda ahí. Honrémoslo. Honrémoslo. Ellos están pasando como tú y yo, dificultades, necesidades. Y si los bendecimos, esa bendición también va para mí. Amén. Así que, pueblo, yo te exhorto en el amor de Dios a que tengas en cuenta esta palabra, porque a veces no la tomamos en cuenta, y esta palabra es de vital importancia para que Dios te pueda bendecir también a ti. Porque si tú bendices al hombre de Dios, tú no estás bendiciendo solamente al hombre de Dios, tú estás diciéndole al Dios grande y poderoso, gracias a través de ese hombre que ha colocado aquí. Gracias por su palabra. Gracias porque, como dice Hebreos 13:17, Él vela por nosotros, Él ora por nosotros, Él está pendiente, Él les ha llamado, los ha visitado. Amén. Él tiene que dar cuenta de cada uno de nosotros, porque Él es nuestro pastor. Amén. Y en esa medida debemos tener tan siquiera consideración. Amén, iglesia. Hoy vamos a quitar esa deshonra. Hoy vamos a, cuando la iglesia se le diga las primicias, hombre, que todo un pueblo pueda venir y bendecir el alfolí local y bendecir a los pastores. Hagámoslo, hagámoslo. Y yo sé que Dios va a bendecir también tu economía. Dios la va a bendecir, iglesia. Revisémonos. De pronto, ¿por qué no nos va bien económicamente? O ese sustento de ellos, hermano. De pronto, gente no sabe cómo están pasando ellos, su situación. Y a veces se nos olvida de que si bendecimos al hombre de Dios, tú estás diciéndole que el Dios que está predicando es el Dios correcto, es el Dios que te está dando alimento espiritual y el que te está dando la bendición. Amén. Así que, iglesia, obedece, obedece, sométete, sírvele. Vayamos un momentico a Gálatas 6. Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Cuántos de los que están aquí han hecho eso con los pastores? La palabra es muy clara. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Toda cosa buena. Pablo enseñaba y él estaba reconociendo a las personas que enseñaban esta bendición y este privilegio, y le estaba recordando a la iglesia de Gálatas que tenía que bendecir al hombre de Dios, porque él nos estaba bendiciendo espiritualmente. ¿Será mucho que yo recoja lo material, haber antes yo sembrado lo espiritual? Le decía a unos que se escandalizaban porque le estaban dando a Pablo. Iglesia, volvamos la mirada a lo que Dios nos está enseñando hoy, que son cositas que a veces no practicamos, y Dios quiere realmente levantar a este pueblo.
Y yo sé y creo en mi corazón de que las cosas van a mejorar en esta iglesia. Y la actitud de cada corazón va a ser diferente en el nombre de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque hay un pueblo que ama a Dios aquí en esta iglesia. Si tú te has quedado en esta iglesia, si tú le has obedecido al hombre de Dios, si tú le estás sirviendo al Dios Todopoderoso y le estás sujetándote a lo que dice tu pastor, a tus pastores, Dios te va a bendecir. Porque Dios lo que mira es la obediencia, no los sacrificios. Se lo decía el Señor a Samuel. Dios está mirando los corazones hoy. Y Dios les está diciendo, honren a los hombres de Dios. Honremos. Queremos ver milagros, queremos ver un avivamiento. Son cosas que parecen pequeñas, pero son tan grandes a los ojos de Dios. Son tan grandes. Tanto que fue impedimento para que Dios se pudiera mover, para que el Espíritu Santo se pudiera mover en ese lugar. No permitamos que la presencia de Dios se siga restringiendo. No permitamos eso. No permitamos que Dios sea selectivo. Creo que Dios puede moverse con más poder aquí en esta iglesia. Creo que Dios puede levantar a muchos líderes y a muchas personas. Creo que Dios puede atraer a muchas personas. Pero Dios tiene que ajustar ciertas cosas en nuestros corazones, iglesia. Que Dios saque el egoísmo. Que Dios saque eso que también de pronto está interfiriendo en nuestras vidas. Porque muchas veces es egoísmo. Aún rebeldía, no sujetarnos a lo que diga nuestro pastor. Y bastante que se ha tratado aquí, bastante. Pero le damos la gloria a Dios de que Dios ha estado renovando nuestros corazones, que Dios ha estado quitando la maleza de nuestras vidas, de que Dios está recomponiendo muchas cosas en esta iglesia. Y hay que darle la gloria a Dios por eso, hermano. Porque ha sido difícil. Cada uno de los que estamos aquí, especialmente los pastores, no ha sido fácil. Creo que esta prédica no la podía decir él, pero sí le pedí la autorización al pastor, porque este tema de pronto está entorpeciendo la iglesia, está entorpeciendo que verdaderamente Dios se pueda mover. Si Dios no se movió en ese lugar, en su tierra natal, puede venir el hombre más ungido del mundo, puede venir el hombre más grande con dones y talentos, pero aún así no se va a mover en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y eso le pasó a Cristo. No permitamos más eso. Que la honra llegue a esta casa. Amén. Que comencemos con nuestros pastores. Yo te invito a que te levantes, a que te coloques sobre tus pies y que le oremos hoy a Dios, porque